Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 25 de junio del año 2025. Y en este momento a las 9 en punto de la mañana usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy 25 de junio es el día de San Máximo de Turín en la Liguria. Es el día de San Próspero de Aquitania. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que la luna nueva ocurrió a las 6:31 de la mañana, estando en Cáncer. La luna nueva, tiempo para sembrar, para implementar los nuevos propósitos, empezar un proyecto, asunto o actividad con muy buen pie. Y eso ha ocurrido con la luna en Cáncer, que es la luna de la fertilidad, es la luna de la familia, es la luna de los sentimientos y es la luna de los niños. Así que tenemos luna nueva y sol, luna nueva en Cáncer y sol en Cáncer para este miércoles 25 de junio. El 25 de junio de 1788, Virginia se convirtió en el 10º estado en ratificar la Constitución de los Estados Unidos. El 25 de junio de 1852 en Barcelona nació Antoni Gaudí, arquitecto, el gran arquitecto de Barcelona, cuya obra fundamental es la Sagrada Familia, la gran basílica que va a ser terminada el próximo año, 144 años después de haberse colocado la primera piedra, y va camino de su santificación, Gaudí. El 25 de junio de 1876 se dio la batalla de Little Big Horn, donde perdió y murió el general Custer, donde fue derrotada la caballería de los Estados Unidos por los indios Sioux y Cheyennes al mando de Caballo Loco y Toro Sentado. El 25 de junio de 1903 nació el gran George Orwell. Nació en la India imperial, fue educado en Eton. Fue policía colonial en Birmania, luchó contra los fascistas en la Guerra Civil Española. Es el autor de La Granja Animal y sobre todo de 1984. El 25 de junio de 1947 se publicó el diario de Ana Frank. El 25 de junio de 1950 Corea del Norte invadió Corea del Sur y así comenzó la Guerra de Corea. El 25 de junio de 1973 se dio la última edición de La Increíble Mafalda. Hoy está cumpliendo 29 escasos añitos la muy gentil, hermosa Lele Pons. Y el 25 de junio del 2009, a los 51 años, falleció Michael Jackson. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en España con José Manuel Calvo, periodista. Él es periodista de The Objective allí en Madrid. Con él vamos a analizar las últimas incidencias de la guerra Irán-Israel y la situación de Estados Unidos. Luego, en Buenos Aires, vamos a conversar con el periodista Nacho Montes de Oca, quien ha trabajado a fondo desde hace ya muchos años las relaciones entre el chavismo venezolano e Irán. Relaciones que se remontan hasta los tiempos de Mahmoud Ahmadinejad y Hugo Chávez. Luego, regresando a Madrid, vamos a conversar con Blas Moreno, codirector y editor de El Orden Mundial. Con Moreno vamos a analizar la cumbre de la OTAN, los acuerdos a los que han llegado allí. Después vamos a conversar con el doctor Hugo Fernando Guerrero Sierra. Él es director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Relaciones Internacionales en la Universidad de la Nueva Granada en Colombia, allí en Bogotá. Con él vamos a tocar la liberación de los 57 soldados colombianos que estaban secuestrados por la disidencia, en las disidencias de las FARC. El foro de hoy, perimenopausia. ¿Qué es la perimenopausia de la que tanto se está hablando últimamente? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, de la menopausia? Lo vamos a abordar evidentemente con una ginecóloga, la doctora Pilar Ibarra. La doctora Ibarra es zuliana, ella está
en la ciudad de Maracaibo. Y aquí en Florida, en Orlando, vamos a completar nuestro foro con la opinión de la psicóloga Liliana Torella. Luego vamos a conversar en Newark, New Jersey, con Verónica Cárdenas, abogada, ex fiscal de inmigración. Con ella vamos a tocar la decisión de la Corte Suprema que aprobó las deportaciones de los migrantes a terceros países. Este es un punto a favor de las posturas del presidente Trump. ¿Qué significa esto para los migrantes? Y luego vamos a cerrar en Washington con Javier Sierra, el ex portavoz de la organización ambiental Rewiring America. Hemos hablado mucho de la inteligencia artificial, pero no hemos hablado del costo ambiental de la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial puede tener un costo ambiental sumamente alto. Y ya veremos por qué. Por el codo, cada palabra en una instrucción dirigida a la inteligencia artificial se descompone en grupos de números llamados ID, tokens. Y son tan grandes, exigen tanta energía, que los centros de datos son en algunos casos más grandes que los campos de fútbol, alimentados por plantas de carbón o de gas natural. Eso va a traer sus consecuencias. Ya lo abordaremos. Ese pues es el programa que tenemos preparado para el día de hoy. A las 9:06 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes de este 25 de junio. Un informe estadounidense preliminar clasificado afirma que el bombardeo de las instalaciones nucleares de Irán selló las entradas a 2 instalaciones, pero no derrumbó los edificios subterráneos, según funcionarios familiarizados con los hallazgos. Antes del ataque, las agencias de inteligencia estadounidenses habían dicho que si Irán intentaba apresurarse a fabricar una bomba, tardaría unos 3 meses. Tras el bombardeo estadounidense y días después de los ataques de la Fuerza Aérea israelí, el informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa estimó que el programa se retrasó apenas menos de 6 meses. El secretario de Estado Marco Rubio dijo que la evaluación de inteligencia filtrada sobre los daños en los sitios nucleares iraníes fue mal caracterizada y que los ataques causaron daños muy significativos y sustanciales a una variedad de componentes diferentes. Cito a Rubio. En resumen, hoy están mucho más lejos de un arma nuclear que antes de que el presidente tomara esta audaz medida. Eso es lo más importante. Se produjeron daños significativos, muy significativos, sustanciales en diversos componentes y estamos aprendiendo más al respecto. Fin de la cita para Marco Rubio. Se esperaba que los senadores estadounidenses recibieran ayer en la tarde una sesión informativa clasificada sobre el conflicto entre Israel e Irán, pero fue pospuesta, primero hasta mañana jueves y luego hasta pasado mañana viernes. En la Cámara de Representantes, el líder demócrata Hakeem Jeffries dijo, le cito, el artículo 1, sección B, cláusula 11 de la Constitución de los Estados Unidos otorga al Congreso la facultad de declarar la guerra. La administración Trump emprendió un ataque militar ofensivo en el Medio Oriente y optó por ignorar el requisito constitucional para obtener la aprobación del Congreso. El pueblo estadounidense merece conocer los hechos y la verdad en relación con la decisión de atacar a Irán sin obtener la aprobación del Congreso. ¿Cuál fue la naturaleza inminente de la amenaza a la seguridad del pueblo estadounidense que justificó el ataque? ¿Cuál fue el resultado del ataque militar en términos de un posible retroceso? Coincidimos en que el programa nuclear iraní y sus aspiraciones nunca deberían permitir que Irán adquiera capacidad nuclear. Irán es un enemigo declarado de los Estados Unidos y de nuestros aliados, incluidos Israel y Jordania. Pero estas preguntas son reales y deben responderse para que el pueblo estadounidense comprenda plenamente la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Fin de la cita para el representante Jeffries. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró ayer martes que responderá, cito, con la misma determinación y fuerza
en caso de que Irán intente reactivar su programa nuclear, según declaraciones emitidas en su primera comparecencia pública desde la entrada en vigor del alto el fuego entre ambos países. Le cito: hemos relegado al olvido el proyecto nuclear iraní y si alguien intenta reactivarlo, actuaremos con la misma determinación y fuerza para frustrar cualquier intento de este tipo. Irán no tendrá armas nucleares. Fin de la cita para Netanyahu. Esto en una jornada marcada por la valoración oficial de los resultados tras 12 días de conflicto. En un mensaje televisado a la nación, Netanyahu calificó de victoria histórica la campaña militar contra Irán, enfatizando que el operativo, denominado Operación León Ascendente, será documentado en los anales de la historia militar de Israel. Ayer, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, envió un mensaje personal adulatorio al presidente Donald Trump vía Signal, revelado por el propio Donald Trump en su camino hacia la cumbre aliada en La Haya, asegurándole que el acuerdo que deben firmar todos los líderes para acordar el 5% del PIB como gasto en defensa es una gran victoria directa del republicano. En Truth Social, un Trump halagado publicó la imagen del chat privado. Cito: vuelas hacia otro gran éxito en La Haya. No ha sido fácil, pero hemos conseguido que todos firmen el 5%. Europa va a pagar a lo grande, como debería, y será tu victoria. Fin de la cita del texto de Rutte. El secretario de la Alianza Atlántica trató de restar importancia a lo sucedido. Defendió que el tono utilizado era apropiado y agregó que no tenía ningún problema con que se difundiese la captura en pantalla. Sin embargo, es justo reconocer el logro del presidente Trump. Hoy en La Haya, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó ante los representantes de los 32 miembros de la alianza, le cito: durante demasiado tiempo, un aliado, Estados Unidos, ha soportado demasiada carga de ese compromiso y eso cambia hoy. Presidente Trump, querido Donald, tú has hecho posible este cambio. Fin de la cita de Mark Rutte. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no tiene prisa por bajar las tasas de interés, a pesar de los meses de presión del presidente Donald Trump, según declaró a los legisladores en el día de ayer. Durante su testimonio, Powell reconoció que hubo cierto desacuerdo sobre la trayectoria de la reducción de las tasas entre los miembros del comité encargado de fijarlas. Le cito: hay una minoría significativa que no está de acuerdo, pero una mayoría significativa considera que será apropiado reducir las tasas a finales de este año. Fin de la cita para Jerome Powell. El diagrama de puntos más reciente de la Fed para las tasas de interés de 2025, que evidencia la dispersión de las diferentes opiniones entre los banqueros centrales, muestra que 9 miembros del comité creen que las tasas para este año deberían estar entre el 4 y el 4,5%, mientras que 10 miembros creen que deberían estar entre el 3,5 y el 4%. A principios de este mes se proyectó que la tasa de los fondos federales alcanzaría 3,9% este año, la misma proyección que en marzo, lo que requeriría 2 recortes de la tasa estándar de 0,25 puntos porcentuales. Hasta el momento, los aranceles derivados de la guerra comercial de Trump no han tenido un impacto significativo en la inflación. Sin embargo, Powell declaró que prevé que la inflación aumente durante el verano. El legislador estatal de izquierda Zohran Mamdani se perfila como el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York tras vencer contundentemente al exgobernador Andrew Cuomo en las primarias del día de ayer. Mamdani, un socialdemócrata de 33 años que obtuvo un porcentaje de un solo dígito en las encuestas al entrar en la contienda, se encaminaba a obtener más del 43% de los votos. Ganó, le dijo Andrew Cuomo a sus partidarios. Esta noche fue la noche del asambleísta Mamdani, dijo Cuomo. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., cuestionó la seguridad de las vacunas en su declaración más directa sobre el tema desde que asumió el cargo. Kennedy es un escéptico de las vacunas
desde hace mucho tiempo. Escribió un libro en el 2014 en el que afirmaba que el timerosal, un ingrediente de algunas vacunas, es peligroso por contener mercurio. Recientemente ha restado importancia a estas creencias, pero al dirigirse a un panel del Congreso, expresó su preocupación por el perfil de riesgo de algunas vacunas. El debate se acaloró, según informó Político, y una demócrata le dijo a Kennedy que la gente va a morir debido a sus acciones. Kennedy está luchando contra la comunidad científica en varios frentes. Un informe sobre el timerosal realizado por un aliado suyo, publicado en un sitio web del gobierno, citó un estudio inexistente, según informó la agencia Reuters. Las lluvias registradas ayer, martes 24 de junio, causaron estragos en los Andes venezolanos, con el desbordamiento de ríos y quebradas que han causado inundaciones y deslizamientos de tierra en los estados Mérida y Trujillo. A través de las redes sociales se han viralizado imágenes impactantes de las crecidas de los ríos y quebradas arrastrando todo a su paso. Las fuertes precipitaciones afectaron principalmente los páramos merideños, donde dejaron daños considerables en carreteras y el sistema eléctrico tras el desbordamiento del río Chama en el sector Los Llanitos de Tabay y de las quebradas en el sector La Mucuy, en el municipio Santos Marquina. Las imágenes difundidas en redes sociales también muestran inundaciones en los sectores San Rafael de Mucuchíes, El Pedregal y la Mucuchache y Mucurubá, en el municipio Rangel. Y a las 9:17 de la mañana vamos entonces con nuestro editorial del día. El editorial con César Miguel Rondón. Zohran Kwame Mamdani nació el 18 de octubre de 1991 en Kampala, Uganda, de padres indios, Mahmoud Mamdani y Mira Nair. Pero es un político de los Estados Unidos. Está radicado en la ciudad de Nueva York y forma parte de la Asamblea Estatal del Estado por el distrito número 36. Allí fue elegido en el año 2021. Este joven, de 33 años, fue elegido ayer como el candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Una alcaldía que pesa mucho más que varios estados aquí en Estados Unidos, que es casi como gobernar un país, dado la dimensión de la ciudad, la importancia de la ciudad y el presupuesto que maneja. Lo interesante es que Zohran Kwame Mamdani ha derrotado a Andrew Cuomo, quien fuera gobernador del estado de Nueva York y fuera una figura prominente, muy destacada dentro del Partido Demócrata. Cuomo renunció en su momento por estar señalado en casos de acoso sexual y decidió, pues una vez que bajó un poco la marea del escándalo, una vez que los tiempos del Me Too ya se han calmado un tanto, decidió lanzarse a la alcaldía, pero le ha derrotado este jovencito. Cuomo, y es aquí lo interesante, representa lo tradicional del Partido Demócrata, el centro, los moderados del Partido Demócrata. Mamdani representa la izquierda del Partido Demócrata. Él es el candidato de Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, que es la extrema izquierda dentro del Partido Demócrata. En la mañana de hoy, el diario The New York Times dedica un amplio trabajo que firma Liam Stack a lo que representa la victoria de Zohran Mamdani. ¿Es esta una señal de hacia dónde se perfila el Partido Demócrata? El Partido Demócrata, recordemos, quedó muy golpeado luego de las elecciones del pasado mes de noviembre, donde resultó triunfador el presidente Donald Trump sobre la vicepresidenta Kamala Harris.
Recordemos, el Partido Demócrata venía oscilando entre apoyar posturas de izquierda o no. Ahora ha ganado Mamdani, quien en una ciudad como Nueva York, pues habla del genocidio israelí en Gaza y quien habla de subir los impuestos a los comerciantes. Posturas impensables dentro del Partido Demócrata hasta hace no mucho. Se ha criticado que el exceso de izquierda, la escorada hacia la izquierda del Partido Demócrata le costó las elecciones pasadas, le costó la tendencia a apoyar todo lo woke. Esta victoria de Mamdani indica que el Partido Demócrata acentuará ese derrotero, irá más por allí. Y si es así, ¿qué le espera al Partido Demócrata ahora cuando vengan las elecciones del midterm en el año entrante? Es interesante lo que puede estar pasando acá en la política de los Estados Unidos, porque mientras tenemos un gobierno cada vez más afianzado en la extrema derecha, el otro partido parece que se va hacia la extrema izquierda. ¿Es eso bueno? Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy, aquí en Conexión. Son las 9:24 de la mañana, aquí hora del este, en los Estados Unidos. Como habíamos leído en las noticias, en la parte anterior, según un informe preliminar clasificado aquí en Estados Unidos, el bombardeo de las instalaciones nucleares de Irán del pasado domingo selló las entradas a 2 de las instalaciones, pero no derrumbó los edificios subterráneos. Los primeros hallazgos concluyen que los ataques del fin de semana retrasaron el programa nuclear iraní solo unos meses. Sin embargo, tanto el presidente Donald Trump como su secretario de Estado, Marco Rubio, dicen todo lo contrario. Dicen que fue todo un éxito. De hecho, Donald Trump, siempre hiperbólico, compara la acción del pasado domingo nada menos que con el bombardeo a Hiroshima. Vamos a abordar esto. Vamos a Madrid. Allí está José Manuel Calvo. José Manuel Calvo fue corresponsal en Bruselas y Washington de la cadena SER y de El País. Fue director adjunto del diario El País y ahora está en The Objective. José Manuel, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Muy buenas tardes, Pedro, muy buenos días. César, perdón. Muy buenos días de este lado del océano, desde Madrid. Muy bien. ¿Qué información manejas y da tu experiencia? ¿Qué ocurrió realmente en el ataque del domingo? Yo creo que vamos a tardar en saberlo. Necesitamos huir de la hipérbole a la que tú decías que está aficionado el presidente Trump. Ha entrado en contradicción el presidente con la propia agencia de información del Pentágono, que había hablado de que no se había conseguido destruir una serie de capacidades. En La Haya, en la cumbre de la OTAN, el presidente, con este estilo que le caracteriza, ha dicho, eso son tonterías, ha sido estupendo, hemos destruido muchísimo, ha sido todo. No parece que sea así. Por otro lado, tampoco parece que haya sido unos daños menores, unos daños ligeros. No estoy muy seguro de si tenemos capacidad de saber si se ha atrasado la capacidad nuclear iraní unos meses o unos años. Sí sabemos que, en contra de primeras estimaciones, acaba de intervenir en la televisión Al Jazeera el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán para reconocer que los daños han sido sustanciales, que hay instalaciones que han quedado muy afectadas. ¿Cuánto? Hoy por hoy no lo sabemos. Las instalaciones subterráneas que había, sobre las que han caído las bombas norteamericanas el fin de semana, ¿hasta qué punto están inutilizadas? No está claro. ¿Qué ha sido, sobre todo, y esto es lo importante, de los 408 kilos de uranio enriquecido al 60% que tiene Irán ya después de los últimos años? ¿Qué ha sido? ¿Si lo han conseguido poner a salvo o no han conseguido poner a salvo? Ahí está la clave. Llama la atención que en esta
guerra de palabras más allá de las bombas, ¿verdad? El propio gobierno iraní, por su vocero de exteriores, reconozca que el daño fue severo. ¿Es digno de creerle? Porque a lo mejor forma parte de una estrategia para que les dejen en paz por un tiempo. ¿Cómo lo ves? Sin duda forma parte de esa estrategia. Vamos a recordar durante unos segundos el año y medio que lleva Irán encima. Irán se ha equivocado enormemente y está pagando el precio. Se ha equivocado interviniendo y teledirigiendo los hilos de Hamás, que después del terrible atentado del 7 de octubre de 2023 contra un recital y unos asentamientos israelíes que costó 1.200 muertos y en el que hubo 240 prisioneros, ha tenido que ver cómo ha habido una tremenda ofensiva contra Hamás en Gaza. Pero es que también se ha equivocado en Hezbollah, porque Israel meses después inició, sobre todo a partir de sus ataques contra la dirección de Hezbollah y a partir de sus ofensivas posteriores, y hoy prácticamente el sur del Líbano está neutralizado. Otros aliados de Irán, que también se ha equivocado en Siria y ha perdido por completo su bastión, y que también está viendo cómo sus aliados hutíes están recibiendo ataques de todo tipo. De forma que el último año y medio ha sido muy malo para Irán. ¿Están diciendo la verdad cuando habla de que está muy dañado el sistema o es un que les dejen en paz? Porque como digo, les ha ido muy mal. Y puede ser un truco, el mismo truco que puede utilizar la otra parte para decir, no, en realidad no está casi dañado, hay que volver con ello. Yo no estoy en capacidad, y que todo lo que he visto en las últimas no consigo ver hasta qué punto está dañado el sistema. Creo que está considerablemente dañado en el lado de las infraestructuras, pero no está claro qué ha sido de los 408 kilos de uranio enriquecido al 60%, que es con lo que serían las bombas atómicas. Llama la atención que la letalidad se mide en tiempos, ¿verdad? Está a tantas horas o a tantos días o a tantos meses de tener la bomba nuclear. Según la señora Tulsi Gabbard, la jefa de todas las agencias de inteligencia, Irán no estaba tan cerca de tener ya el arma nuclear. El presidente Trump, a bordo del avión, dijo, no me importa lo que ella diga, sí está ya, es inminente. Y según el ataque y según el informe que dio pie para esta conversación, apenas se retrasó en unos 6 meses la consecución de esa arma nuclear. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es realmente lo delicado en esto? Bueno, lo delicado es, hay que volver de nuevo, que en las guerras se miente. Todos mienten en las guerras. Y que se trata de ver ahora qué servicios de inteligencia van a funcionar mejor para ver si Irán reconstruye dónde y cómo su programa nuclear. También se decía que Irán había frenado sus actividades de enriquecimiento. No es cierto. La propia Agencia Internacional de Energía Atómica, el día anterior al comienzo de esta operación León Ascendente, es decir, el 12 de junio, porque la operación comenzó el día 13, certificó que Irán no les daba acceso a las instalaciones y por lo tanto sospechaban que no estaba cumpliendo. Está en mejor situación tanto la inteligencia israelí como la inteligencia norteamericana de saber en los próximos meses hasta qué punto es verdad o mentira. También el argumento de Netanyahu, el argumento israelí para lanzar la operación León Ascendente hace unos segundos, es que están a punto, es que están al borde de conseguir ese objetivo. Es buen argumento para justificar un ataque. ¿Estaban realmente? Hoy por hoy es difícil saberlo. ¿Qué sabemos entonces? Sabemos que ha habido una serie de ataques además cómodos, en el sentido de que ha habido una autopista hacia Teherán después de haber anulado, después de haber destruido la defensa antiaérea iraní. Ahí primero los bombarderos israelíes y después los aviones norteamericanos han entrado con toda comodidad.
Sabían dónde depositar bombas y las han depositado. Sí. Ahora tendrán que, en una operación que va a durar meses, tendrán que hacer el informe exactamente. Desde el aire, desde radares, desde drones, pero también desde tierra. Eso es lento y no lo vamos a saber pronto. ¿Qué sí podemos decir? Que, obviedades, que Irán está peor en su programa nuclear que hace 13 días. Es evidente que podemos decirlo. Que Irán está peor en sus capacidades bélicas, en sus científicos, porque ha habido varios que han caído bajo bombas, en sus altos funcionarios, los dos principales aliados de Jamenei han muerto, que está un año y medio. Claro que está peor. Que sus aliados en la zona están peor. Claro que sí. Sí. Hasta ahí podemos llegar. Mucho más allá, no, yo no me atrevo a llegar. Y como última pregunta, José Manuel, ¿se mantiene, está consolidado, a pesar de todos estos reveses, el gobierno de los ayatolas? ¿O se logrará ese cambio que es evidente que está en la intención de Occidente? Creo que es muy difícil derrocar a una dictadura de este tipo por unos ataques así. No podemos confundir, por mucho que queramos la libertad para Irán, no podemos confundir lo que representa de espíritu contra el régimen y de oposición algunos grupos, algunas élites liberales de Irán y otras ciudades con las grandes masas del país, contra una dictadura cruel, vigilante, que tiene varias, no una, no dos, varias milicias que se dedican a perseguir a las mujeres y a los hombres que ven, que de las que sospechan. No podemos decirles, venga, ya tenéis ahí unas bombas, vamos, levantaos. A ver, no, francamente no podemos. Es una dictadura y caerá, pero tardará en caer. Lleva muchos años asentada, han tenido muchos medios a su disposición, han construido organizaciones y estructuras muy sólidas y en parte hay cascarón vacío, en parte en cuanto haya libertad los iraníes la aprovecharán, pero no podemos decir a qué esperan. Es una dictadura terrorífica y todavía, lamentablemente, va a durar. José Manuel, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Buenas tardes, César. Muchas gracias a ti. José Manuel Calvo, destacadísimo periodista español, fue director de la cadena SER y del diario El País. Nos habló desde Madrid. El reloj dice 9:36. Ana Magdalena suele ir una vez al año a llevarle flores a la tumba de su madre. ¿Por qué su madre decidió ser enterrada en una isla distante, abandonada, lejos de la familia? Esa es una de las claves que hemos de disfrutar los lectores. Y allí nuestra protagonista, que se casó virgen, empieza a tener alguna aventurilla. En el segundo trago ella sintió que el brandy se había encontrado con la ginebra en alguna parte de su corazón y tuvo que concentrarse para no perder la cabeza. La música se acabó a las 11 y la orquesta solo esperaba que ellos se fueran para cerrar. Ella lo conocía entonces como si hubiera vivido con él desde siempre. Sabía que era aseado, impecable en el vestir, con unas manos mudas agravadas por el esmalte natural de las uñas y un corazón bueno y cobarde. Se dio cuenta de que estaba cohibido por sus grandes ojos amarillos y no los apartó de él. Entonces se sintió fuerte para dar el paso que no se le había ocurrido ni en sueños en toda su vida y lo dio sin misterios. Subimos. El individuo, por supuesto, es un personaje que apareció en una de esas noches en la isla, antes o después de que ella le llevara las flores a su madre. Y llegan al cuarto de ella en el hotel y, pues con un frenesí que no se conocía a ella, empieza a desnudarlo. Regreso a la prosa de García Márquez. Por último, lo ayudó a sacarse el calzoncillo a lo largo de las piernas y se dio cuenta de que no era tan bien servido como su esposo, que era el único adulto que conocía desnudo, pero estaba sereno y enarbolado. Y García Márquez empieza a escribir escenas de sexo. Leo esto una vez que el amor ha sido consumado. Él permaneció inmóvil hasta que tuvo el primer aliento para preguntar: ¿por qué yo? Fue una inspiración, dijo ella. Viniendo de una mujer como usted, dijo él, es un honor. Ah, bromeó ella, ¿no fue un placer? Él no contestó y ambos yacieron pendientes de los ruidos de sus almas.
García Márquez aquí se la juega sabroso, de verdad que se la juega sabroso. Estamos hablando de alguien que hasta el último momento quiso estar lúcido para escribir, para lo que le marcaba y le justificaba la vida. Leo estos últimos párrafos que dan cierre a esta situación inicial. De pronto, como el rayo de la muerte, la fulminó la conciencia brutal de que había fornicado y dormido por la primera vez en su vida con un hombre que no era el suyo. Solo entonces se dio cuenta de que no sabía nada de él, ni siquiera el nombre, y lo único que le quedaba en su noche loca era un triste olor de lavanda en el aire purificado por la borrasca. Solo cuando cogió el libro de la mesa de noche para guardarlo en el maletín, se dio cuenta de que él le había dejado entre sus páginas de horror un billete de $20. En agosto nos vemos. La novela póstuma de Gabriel García Márquez, editada recién por Random House. Son las 9:39 de la mañana, Capicúa. Leo, el programa nuclear iraní que hoy buscan destruir israelíes y estadounidenses tiene un capítulo latinoamericano que involucra a la dictadura chavista de Venezuela y a los gobiernos peronistas de Néstor y Cristina Kirchner en Argentina. Este vínculo estaba siendo investigado por el fiscal especializado del caso AMIA, Alberto Nisman, antes de ser asesinado el 18 de enero del año 2015 en Buenos Aires. Esto lo ha escrito el periodista Nacho Montes de Oca. Vamos a Buenos Aires para conversar con él. Nacho, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Nacho, ¿me escuchas? Me da la impresión de que Nacho no nos está escuchando. A ver, Nacho. No nos está escuchando. Mientras... Ahora sí. Ahora sí. Nacho, ahora sí. Era un error mío era un botoncito. Muy bien, solucionado el problema del botón. Nacho, había leído un texto tuyo sobre la relación entre el gobierno de los Kirchner y Hugo Chávez a propósito de los temas iraníes. Y iba a leer algo sobre la cementera Cerro Azul. Tú que lo has estudiado y has escrito sobre esto, ¿cuál es realmente la relación, el compromiso entre Venezuela e Irán, que tiene por lo visto muchos frentes? El compromiso tiene que ver con una diferencia entre la cantidad de uranio que extrae Irán desde sus canteras y que está utilizando para su programa nuclear de enriquecimiento de uranio. Es decir, desde el año 2008 hay una serie de acuerdos entre Irán y Venezuela, mediante los cuales la empresa estatal minera venezolana Minerven y el gobierno de Irán han establecido una serie de instalaciones en los yacimientos de Roraima. Allí hay 75.000 de óxido de uranio, que es la materia básica para producir uranio enriquecido. Hay una cobertura, se suponía que iban a buscar oro. Nunca encontraron tanto oro, ni se justificó para ese fin. Ahora bien, Roger Noriega, que fue el encargado de asuntos hemisféricos, o sea, el encargado de Latinoamérica durante la época de la presidencia de Bush, denunció, en su momento estamos hablando del año 2010, hace mucho tiempo, que desde esos yacimientos de uranio se exportaban a Irán por medio de fábricas, por ejemplo, la cementera que has mencionado recién, y una fábrica de tractores también ficticias, ¿sabes? Porque una no producía cemento y la otra no producía tractores suficientes, fueron usadas como tapaderas para exportar a través de aviones, de las empresas Mahan Air, que también era usada por Irán para abastecer a Hezbollah, y también a través de barcos de PDVSA se exportaba lo que llamaban las yellow cakes, ¿sí? Que es el primer procesamiento del uranio con destino a Irán. Es decir, la diferencia entre el uranio que finalmente tiene Irán y lo que realmente produce se podría explicar claramente por la participación del régimen chavista en la provisión ilegal, porque hay un embargo, no lo puede hacer,
de uranio a Irán. Así que la implicación es directa y aparte además hay una contraprestación en la forma de la cesión de derechos de producción de drones, la entrega de lanchas rápidas por parte de Irán, de misiles, así que hay demasiados indicios y estos después conducen a la Argentina, que seguramente es la otra parte que me vas a preguntar. Claro, esa relación se mantiene, la primera parte, Irán, Venezuela, ¿se mantiene esa relación en esos niveles que has comentado, Nacho? Se mantiene, de hecho no hay indicios de que se haya cortado, porque las explotaciones de uranio, si bien fueron abandonadas por un tiempo, al menos las fuentes que consulté me dicen que se sigue trabajando en la zona. Estarán trabajando en oro o en uranio, no se sabe, porque aparte hay leyes especiales que, por ejemplo, prohíben el sobrevuelo de esas zonas, ¿sí? Leyes del chavismo que impiden el sobrevuelo. Y entonces sí, continúa. Y Argentina, ya que no están los Kirchner en el poder, ¿cómo quedan en ese triángulo? Porque en el año 2007 se hace un acuerdo entre Argentina y Venezuela para desarrollar la energía atómica civil en Venezuela. Se suponía que se iban a invertir cerca de 280 millones de dólares para crear lo que se llamaba una ciudad nuclear en Venezuela. Eso nunca se hizo. Lo que sucede es que esa cooperación donde Argentina está muy avanzada en el tema atómico, pero particularmente le cede la tecnología a Venezuela para la creación de una planta de procesamiento de agua pesada, ¿sí? Argentina a su vez tiene un acuerdo con una empresa suiza, más la tecnología propia, se la traslada a Venezuela, pero Venezuela nunca la usó y casualmente apareció una planta de procesamiento de agua pesada en Irán. Entonces, lo que se supone y lo que investigaba el fiscal especial para el caso AMIA, Alberto Nisman, era justamente esa conexión que además se corrobora con la aparición de pagos durante la campaña presidencial de Cristina Kirchner en el año 2008. Se detectó al menos una valija con cerca de $900.000 en efectivo que vino de Venezuela en un avión de PDVSA para reforzar justamente la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Es decir, los indicios están por todos lados, burbujean, pero hay gente que dice que son fake news. Esa valija es la de Antonini Wilson, ¿verdad? Exactamente. Antonini Wilson, para que la gente que no lo conoce, era un mediador o un facilitador de las relaciones entre Argentina y Venezuela, vinculado al régimen chavista. Al día siguiente de ser atrapado con su valija, fue un acto en la Casa Rosada, que es la sede del poder en Argentina. Sí. Para más, si quieren más indicios, tenemos para hacer varios libros. Pero sí, hay un triángulo nuclear entre Argentina, Venezuela e Irán. En Argentina se cortó porque, claro, los Kirchner entraron en decadencia, sí, pero la pata venezolana sigue activa. Ya lo veo. Nacho, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un gusto como siempre y un abrazo grande. Gracias. Nacho Montes de Oca desde Buenos Aires. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos de la cumbre de la OTAN aquí en Conexión. 9:50 de la mañana, hora del este aquí en los Estados Unidos. Leo, los 32 líderes respaldaron una declaración final de la cumbre que decía, cito, los aliados se comprometen a invertir el 5% del PIB anualmente en requisitos básicos de defensa, así como en gastos relacionados con la defensa y la seguridad para 2035, para garantizar nuestras obligaciones individuales y colectivas. Esta es la declaración de cierre de la cumbre de la OTAN. Por lo visto, el presidente Trump se ha notado un éxito importante. Vamos a consultar esto. Vamos a Madrid, donde está el periodista Blas Moreno, co-director y editor jefe de El Orden Mundial, especialista en política internacional. Blas, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César. Un placer estar aquí con vosotros. ¿Qué balance se hace de esta cumbre de la OTAN, Blas?
Yo estoy de acuerdo con lo que decías, de que es un éxito para Trump en la medida en que él exigió esa subida del 5% a sus socios europeos y lo ha conseguido. Y es más, a nivel de formal, porque la cumbre se ha adaptado a los deseos y al estilo de negociación de Trump. Eso solía ser una cumbre de 3 días, muy larga, con muchas sesiones de trabajo diferentes, y en vez de eso, sabedores en la OTAN de que Trump es alguien impaciente y que no gusta mucho este formato multilateral muy denso, la cumbre se ha reducido a una única sesión de 2 horas y media en un único día, lo que ha impedido que el debate fuera mucho más profundo y mucho más detallado, que en mi opinión es lo que habría hecho falta para una subida tan sustanciosa como la que se ha aprobado. ¿Y cómo queda España en esto? Porque España, el presidente Sánchez había dicho que de ninguna manera iban a dar tanto, solo 2,5 creo. Sí, lo que ha dicho Sánchez es que, bueno, desde el punto de vista del gobierno español, no es razonable exigir una subida hasta el 5% en una década, en buena medida porque no es razonable ni siquiera en más tiempo, ¿no? Es una subida demasiado alta. Prácticamente, César, ningún país del mundo que no sea una dictadura militar, por ejemplo, como Argelia, o que esté en guerra ahora mismo, como por ejemplo Ucrania, Rusia o Israel, quitando esas excepciones puntuales, prácticamente no hay ningún país del mundo que llegue al 5%. Es una subida muy alta que exigiría quizá comprometer otras partidas como la sanidad pública, la educación o servicios sociales. Lo que decía el gobierno español es precisamente esto, que no podemos gastar tanto y que además quizá no hace falta, porque con las capacidades que podemos asumir y que tenemos ya, y con un aumento quizá del 2,1%, ha dicho el gobierno español concretamente, Ujú. se podría cubrir esa exigencia que hacía la OTAN. Esto ha sido muy polémico en la cumbre. No todos los países han sido tan vehementes como España en esta petición, aunque sí creo que ha habido más de uno que estaría de acuerdo con el fondo de lo que decía Sánchez. Pero lo cierto es que al final España ha conseguido que la declaración se flexibilice un poco. Tú leías al principio la frase diciendo los aliados se comprometen. Originalmente la frase era todos los aliados se comprometen. Al quitar ese todos, aunque parezca una cosa menor, Ujú. ya de alguna manera deja abierta la puerta a que España haga un camino diferente. Y los temas duros y cruciales, esto ocurre con el conflicto en Irán y con la guerra en Ucrania. ¿Qué nos dices sobre esto, Blas, por favor? Pues en mi opinión, la cumbre de la OTAN, por ser tan rápida y además por estar tan centrada en complacer a Donald Trump, que creo que ha sido la principal preocupación de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, bueno, pues le ha faltado un poco más de atención a otros asuntos importantes como los que mencionas, porque recordemos que Trump, por ejemplo, muchas veces ha cuestionado el apoyo a Ucrania y no se ha llegado a reunir oficialmente con Zelensky en esta cumbre, por ejemplo. Ujú. El ataque del pasado sábado de Estados Unidos contra Irán tampoco, en mi opinión, hace del mundo un lugar más seguro. Quizá hace del mundo un lugar más peligroso, ¿no? Y también pone en riesgo el precio del petróleo, lo que afectaría también a la seguridad colectiva. Y sin embargo, esos temas tan cruciales, también, por ejemplo, por cierto, esa sugerencia de Trump de que se quiere anexionar a un país socio como es Canadá, o de que quiere quedarse con Groenlandia, que es un territorio también de un país socio que es Dinamarca, ¿no? Esos temas más polémicos que se podrían criticar a Trump han quedado un poco opacados por ese deseo de que Trump estuviera cómodo y de que se aprobara de forma muy rápida ese aumento del presupuesto que él exigía. ¿Y cómo queda el secretario Rutte en todo esto, Blas? Sí, pues como decía, yo creo que Rutte ha entendido que su rol aquí es conseguir que la cumbre sea ágil, que sea rápida y que llegue a un acuerdo. El precedente más inmediato que tenemos es la cumbre del G7, que se produjo en Canadá hace solamente unos días y en la que, por desgracia, Trump se tuvo que ausentar mucho antes, como digo, porque no le gusta el formato de las cumbres largas. Es verdad que también tenía el contexto de... Se nos ha congelado la comunicación con Blas Moreno en este momento. Él es el codirector y editor jefe de El Orden Mundial. César, ¿estoy, Sí, estoy todavía al aire? sí, ya estás al aire de nuevo, Blas, por favor. Ya estás de nuevo con nosotros. Adelante. Adelante, Blas. Nos decías, nos estabas hablando de Mark Rutte y de su necesidad de compasión. No, no nos está. ¿No me oyes, Blas? ¿No me estás oyendo? No me está oyendo. A ver si logramos resolver este, este inconveniente. La, no tengo no tengo acá la información. Bien,
Bien, tengo otra noticia acá mientras logramos resolver. Rutte afirmó hoy que la alianza seguirá apoyando a Ucrania en su camino irreversible hacia un futuro ingreso en la Organización Transatlántica. Seguiremos apoyando a Ucrania en su camino irreversible hacia la membresía de la OTAN. Eso dijo en rueda de prensa allá en La Haya al concluir. Blas, ¿estás de nuevo con nosotros? Sí, aquí estoy. Disculpad el Sí. error, no sé qué ha pasado, pero ya estoy de vuelta. Bueno, Gracias. muy bien. Estaba leyendo mientras una declaración reciente de Rutte donde afirman que van a apoyar firmemente a Ucrania, sobre todo en su incorporación a la Alianza Atlántica. Eso no ha de caerle muy bien al presidente Trump. ¿Qué va a ocurrir, en definitiva, con la alianza y teniendo todavía el conflicto, la guerra en Ucrania, que no pareciera que va a terminar en un futuro cercano? Sí, como decía antes del error, César, en mi opinión, Rutte ha sido demasiado adulador con Trump. Le ha hecho, digamos, la pelota, por decirlo así, un poco informalmente, y ha dejado de enfocarse tanto en el tema, por ejemplo, de Ucrania, que sí que es muy crucial para ese país y para la seguridad europea. ¿Qué ocurre? Con Trump en la Casa Blanca yo soy muy escéptico de que Estados Unidos vaya a aumentar mucho su apoyo militar y diplomático a Ucrania en este momento. Ucrania ya es consciente de eso, sabe que no tiene tanto apoyo como tenía hace unos años y se está rearmando y buscando alianzas en otros lugares para seguir sobreviviendo, ¿no? Pero es verdad que la guerra de Ucrania se está estancando. Rusia, de hecho, va ganándola ahora mismo, con un coste humano y económico altísimo, también hay que decirlo, pero Rusia va ganando. Y si Europa no es capaz de suplir el apoyo que Estados Unidos ha estado dando hasta ahora y que puede estar comprometido, Ucrania tendrá problemas para sobrevivir a largo plazo, desde luego. ¿Y logrará Europa brindar todo el apoyo necesario? Pues tengo dudas, César. Soy pesimista en ese Mm, sentido, porque Europa es verdad que se ha comprometido a gastar más. También ha hecho un esfuerzo importante en intentar gastar más hacia adentro, es decir, en invertir más en la industria de seguridad europea, en empresas europeas, porque hasta ahora hemos tenido un problema de dependencia muy grave con Estados Unidos. Le compramos las armas a Estados Unidos y no a nuestra propia industria. Y eso, pues mientras nos llevamos bien, es fantástico, pero puede haber problemas a largo plazo. Nos hace más autónomos tener una industria propia. Pero eso es un proyecto a largo plazo y mientras eso no se consiga asentar, va a ser difícil que los presupuestos europeos, además muy endeudados después de la pandemia, sí. logren suplir rápidamente la necesidad ucraniana de ayuda militar. Blas, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un placer, buenos días. Blas Moreno, coeditor de El Orden Mundial, nos habló desde Madrid. Son las 9:59, Capicúa. Resulta que la velocidad a la que caminas puede revelar información profunda sobre el ritmo de envejecimiento de tu cerebro. Los caminantes más lentos tienen cerebros más pequeños y diferencias fundamentales en las estructuras cruciales. La velocidad de marcha de una persona puede incluso utilizarse para revelar su tasa de envejecimiento cognitivo. La prueba de velocidad al caminar es una forma de evaluar la capacidad funcional de una persona, a saber, su capacidad para realizar tareas diarias en la casa y mantener su autonomía. También puede revelar qué tan frágil es una persona y predecir lo bien que responderá a la rehabilitación después de un accidente cerebrovascular. Si bien es normal que las personas caminen más lentamente a medida que envejecen, una disminución precipitada en la velocidad de la marcha de alguien podría indicar que está sucediendo algo más grave. Investigadores de la Universidad de Pittsburgh reunieron los resultados de 9 estudios que, en conjunto, hicieron un seguimiento de más de 34,000 adultos de 65 años o más. El estudio mostró que la velocidad de la marcha estaba significativamente asociada con la esperanza de vida. Por ejemplo, los hombres con las velocidades de caminata más lenta a los 75 años tenían 19% de posibilidades de vivir 10 años, en comparación con los hombres con las velocidades de caminata más rápidas, que tenían 87% de posibilidades de sobrevivir. Me voy a preocupar porque yo soy de los que caminan lento. Bien, vamos ahora a Colombia. Vamos a conversar con el doctor Hugo
Fernando Guerrero Sierra, director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada, allá en la ciudad de Bogotá. Doctor Guerrero, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, César. Gracias por la invitación. Aquí dispuesto a responder a tus inquietudes. Leo esto. En un operativo calificado como audaz, ético y sin un solo disparo, el gobierno ha confirmado la liberación de los 57 militares que habían sido secuestrados en el Tambo, Cauca. El rescate fue ejecutado con éxito por una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea, tras la negativa de los captores a entablar diálogo con la Defensoría del Pueblo y actores de la comunidad internacional. ¿Qué ha ocurrido en esta operación? ¿Qué fue lo que se dio, Hugo? Bueno, realmente, para poner en contexto a tu audiencia, hace unos días fueron secuestrados, algunas otras personas prefieren la palabra retenidos, 7 en la zona suroccidental de Colombia, para ubicar un poco a quienes nos miran. Es una zona del Océano Pacífico, en la parte llegando hacia la frontera con el Ecuador, en una zona que es conocida por la presencia de las disidencias de las FARC y que es un enclave cocalero muy importante. Se estima que debe haber aproximadamente 5.000 hectáreas sembradas en esta zona. Allí, en sus esfuerzos por soberanía, ha intentado ingresar desde hace ya varios años, tomar el control del territorio, y en ese contexto fueron retenidos, secuestrados, diría yo, por parte de la comunidad, muchas veces cohesionada o también en articulación por diferentes con las estructuras criminales que allí existen. Obviamente, al estar civiles en juego, pues la capacidad de acción de los militares de utilizar su fuerza armada es realmente limitada. Sin embargo, el gobierno ha venido haciendo avances en ese proceso de, llamémoslo, reconquista, retoma de esos territorios que están en manos o que son ampliamente controlados por las estructuras armadas de las disidencias de las FARC, específicamente el bloque de los FARC. Y evidentemente, en su avanzada con una estructura de casi 1.000 militares, lograron que sin una sola disparo de una sola bala lograran ser liberados estos 57 militares que estaban secuestrados en la zona. Estaban realmente, sin decir con esto que no hubiera control de las Fuerzas Armadas ilegales detrás de ellos, pero que estarían, por supuesto, en incapacidad de enfrentar una arremetida como la que emprendió el ejército colombiano en la zona para adelantar esta liberación. Razón que explica también razón que explica también el por qué no fue necesario actividad armada. ¿Cómo fue la operación, Hugo? Bueno, la operación implicó, como tú lo mencionaste, Fuerza Aérea, Ejército, se vincularon. Realmente la forma de llegar a esta zona, que es el Cañón del Micay, una zona que, como tú sabes, la cordillera de los Andes llega a Colombia y se divide en 3, y está ubicado en la parte donde se divide la cordillera occidental, que es cercana al Pacífico, y la cordillera oriental, que atraviesa el país a través del centro. La forma de llegar a estas zonas es realmente que están estructuralmente olvidadas por el Estado hace muchas décadas, es a través de prácticamente caminos de cabra, lo que llamamos aquí carreteras terciarias. Entonces lo que se hizo fue una articulación entre la Fuerza Aérea por supuesto, aérea, y también a través de estas vías terciarias el ingreso de infantería terrestre por parte del Ejército. Y de esta manera, sabiendo que detrás de la sociedad civil habían estructuras armadas, pero no con la capacidad de responderle a una arremetida de estas características, se logró la liberación inmediata de estas personas. Se identificaron algunas personas que podrían estar vinculadas a esta operación por parte de las fuerzas ilegales, y en este momento se estima que puede haber aproximadamente 20 capturados. Esas relaciones de toda la colectividad con los irregulares, ¿cómo se da esa relación? Porque no deja de ser algo extraño, ¿no? Curioso. Bueno, esa es la pregunta clave, César, realmente, porque un poco desde nuestras ciudades, allí donde tú estás, aquí en Bogotá,
las personas que frente a sí tienen una presencia del Estado medianamente eficiente se preguntan por qué allí los ilegales hacen gobierno literalmente. Y es que a veces se nos olvida que en países como el nuestro, específicamente hablo de Colombia, pues gran parte del territorio colombiano ha sido olvidado y realmente las Mm. oportunidades que encuentra la comunidad no han sido respondidas por el Estado y sí han sido respondidas por estructuras criminales a través de economías ilegales como la del narcotráfico o como la de la economía ilegal. Entonces, al final, a veces la gente comúnmente piensa que realmente detrás de esas estructuras criminales hay una presión sobre la comunidad civil y lo que nos damos cuenta muchas veces es que la comunidad civil no se siente presionada, al contrario Ya. defiende esas estructuras criminales porque en ellos ha encontrado respuestas económicas de supervivencia y Ujú. progreso que el Estado les ha negado históricamente. Estos irregulares, estructura criminal como la llamas, en esta zona de Colombia, ¿qué tipo de guerrilla? ¿De quiénes estamos hablando? ¿De las disidencias de la FARC? De quiénes son? Realmente creo que es un eufemismo hablar de las disidencias de las FARC porque prácticamente nos lleva a pensar en las guerrillas, en esas estructuras subversivas, ideologizadas. Realmente estas disidencias de las FARC fueron grupos que se alejaron del proceso de paz que se adelantó en el marco del gobierno Santos y que siguieron delinquiendo y que más que ligados a una ideología o un propósito de reivindicación social, lo que están vinculados a esas estructuras criminales del narcotráfico y de la economía ilegal. Realmente estamos hablando de criminales comunes. Son delincuentes comunes Mm. que están perfectamente organizados y que allí, en el marco de su contexto de control territorial, manejan la minería ilegal, manejan la producción de coca y tienen profundos negocios con estructuras criminales del crimen como los carteles mexicanos. Pero realmente no estamos frente, no imaginemos un batallón con camuflados como se entendía anteriormente a las guerrillas. Son personas que están organizadas, grupos criminales que se mimetizan entre la sociedad Ujú. civil, pero Ya. que tienen un gran poder de administración del territorio. El gobierno del presidente Petro, ¿cómo ha manejado la situación? Porque me llama la atención ver en los videos al señor, al muy polémico señor Benedetti, ¿no? Bueno, pues es normal, independientemente de lo polémico que sea el señor Benedetti, es el ministro del Ajá. Interior. También a su lado ha estado el ministro de Defensa y pues su papel es hacer presencia y hacer los consejos de seguridad y llevar adelante las estrategias necesarias para pues, que estas estrategias de seguridad pues sean exitosas. ¿Cómo lo ha manejado? Bueno, pues no es sorprendente. El gobierno creo que ha llegado a una conclusión de que los procesos de negociación en lo que es el programa de paz total han fracasado en su mayor medida y no queda otra opción que pues la medida del uso de la fuerza. A cambio de la zanahoria que se ofreció al principio del gobierno, creo que hoy el Ya. gobierno se ve llevado al garrote. Hugo Fernando, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Hugo Fernando Guerrero es el director del Centro de Investigaciones en la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia. Nos habló desde Bogotá. El reloj dice 19 minutos de la mañana, 10:09. Una pequeña pausa y al regreso, nuestro foro de hoy, la perimenopausia. Semanas atrás, el suplemento Babelia del diario El País, el suplemento literario del diario El País, dedicaba el tema central a lo que ellos bautizaron como anatomía del matrimonio fallido. Y hablaban de varias novelas, en particular de la novela A Cuatro Patas de Miranda July. Y con la misma hablaban de otras autoras, Rachel Cusk, Sarah Manguso, Nora Ephron, Leslie Jamison, Anne Carson, donde el tema recurrente tenía que ver con el matrimonio que ya a cierta altura empezaba a fallar. Y remitían a un elemento que parecía era constante en todas estas historias. Historias de mujeres maduras que entraban en la perimenopausia. Y ese elemento común me llevó, pues, a preguntarme, perimenopausia. Yo había oído hablar de la menopausia, pero la perimenopausia. Y después caigo en cuenta de que es un tema recurrente del cual se habla mucho hoy por hoy.
de mujeres, no necesariamente en la edad ya de la menopausia, sino antes de ella. Ese es nuestro foro del día de hoy, la perimenopausia. Para abordarla, tenemos a una ginecóloga, la ginecobstetra Pilar Ibarra, en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, y en Orlando a la psicóloga Liliana Torreya. Pilar, Liliana, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Pilar no está todavía con nosotros, pero sí está Liliana. Liliana, gracias por acompañarnos. Un gusto siempre, César Miguel. ¿Qué es la perimenopausia, Liliana? César Miguel, técnicamente hablando, es el periodo anterior a la menopausia, que está definida como la ausencia de menstruación, la ausencia, el fin, vamos a decirlo así, del ciclo fértil menstruante de las mujeres. Y esta perimenopausia, como su palabra lo indica, peri es alrededor, en la periferia, es lo que antecede a la menopausia y se dice, digamos, que inicia alrededor de los 40 años, dependiendo cuándo fue la primera menarquia que tuvimos, digamos, como mujeres. 30 años después pudiera estar empezando este ciclo que llamamos la perimenopausia. ¿Por qué está en boga hoy por hoy? Escuchaste en la introducción que hice, que me llamó la atención de que un suplemento literario llegase a este término por varias novelas muy populares en estos días. ¿Por qué, Liliana? Sí. Fíjate, en el caso de la consulta, que es donde más lo puedo ver, tiene que ver con un profundo cambio de paradigma que estamos viendo a nivel biológico, psicológico y social, porque las mujeres, no es que esto está pasando desde ahorita, esto siempre ha ocurrido. Lo que pasa es que ahora podemos conversar un poco más abiertamente de estos temas, ahora con las redes sociales y con la apertura que hay para ciertos temas en medios de comunicación. Estamos abordando más lo que viene ocurriendo que antes. Por ejemplo, en el ámbito psicológico esto se tildaba como, bueno, como cambios de humor, como cambios de ansiedad, y resulta que ahora, así como tú lo has expresado, está bastante conectado con este periodo de vida que trae un profundo cambio a nivel hormonal, a nivel biológico, que tiene un impacto muy directo también a nivel psicológico. Ya creo que tenemos a la doctora Pilar Ibarra. ¿Cómo está, doctora Ibarra? Buenos días. Hola. Qué bien. Bienvenida a nuestro programa desde Maracaibo, estado Zulia. Pilar, creo que se ha quedado congelada Pilar. Tiene problemas de señal. Mientras resolvemos los problemas con la conexión con Maracaibo, voy a continuar nuestra conversación con Liliana. Liliana, en esta serie de novelas que he mencionado, entre ellas sobre todo esa a cuatro patas de Miranda July, hay un tema recurrente. Son mujeres en los 40 que tienen una ruptura de alguna forma en el matrimonio, se hastían del matrimonio y empiezan a tener una apertura, digamos, de otras relaciones, una apertura sexual. ¿Eso es una de las características? Más que una característica per se, es una consecuencia de no conocer bien lo que nos está pasando en esta etapa. En el caso de las mujeres, muchas de las mujeres no sabemos qué es lo que nos está ocurriendo. Y muchos de los hombres en mujeres, cuando estamos en relación, tampoco saben qué está pasando. Entonces, lo que ocurre es que cuando hay un impacto de nuestro cambio hormonal en los neurotransmisores como dopamina y serotonina, se van a generar cambios inmediatos en el estado de ánimo, en los patrones de sueño, en la labilidad emocional. Es decir, a veces nos sentimos irritables, otras veces nos sentimos más animadas. Empieza a haber cambios en nosotras, vamos a decirlo así, que al no saber qué está pasando, empiezan a afectar
sobre todo nuestras relaciones más directas, César Miguel, una de ellas en general las relaciones de pareja. Entonces la otra persona no nos entiende, no sabe qué está ocurriendo, nosotros mismos no sabemos cómo expresarnos y si la pareja no ha establecido lazos de conexión y de vínculo, de comunicación y emocionales fuertes, esto puede estar incidiendo y de hecho hay investigaciones que dicen que más del 70% de las mujeres en periodos de perimenopausia tienen afectación en sus relaciones más cercanas, ¿no? Familiares, de pareja, con hijos, etcétera. Entonces, no es directo, pero sí es una consecuencia que estamos viendo muy, muy marcada. Muy bien, ahora sí vamos a Maracaibo con la doctora Ibarra. Pilar, ¿qué caracteriza a la mujer en la perimenopausia distinto a la menopausia ya propiamente hablando? Bueno, que en la perimenopausia va a tener o van a comenzar los trastornos menstruales. En la menopausia son 12 meses sin menstruación. Ahora, los signos de alarma comienzan desde la perimenopausia, todas esas características que están hablando. Y lo ideal y lo que yo quisiera y mi trabajo diario es prepararlas para la menopausia, porque no la podemos evitar, es fisiológico, pero si las preparamos, si comenzamos con la terapia, les prometo que vamos a llegar a una menopausia digna, porque es una etapa que, como les digo, no la podemos evitar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inteligentes, estemos en una menopausia hasta cierto punto divina, porque ya es una etapa que nos consolida. Ya debemos estar estables económicamente, nuestros hijos están grandes, ya tenemos, pensamos más en nosotras. Pero pasa que estás en ese hueco negro. Mira, esta información me llegó por muchos lados. A Viola Davis le entrevistó Jimmy Kimmel y le dijo, ¿qué es la menopausia? Y le dijo, Jimmy, es el infierno. Es un hueco negro donde yo estoy metida. Y se los juro que yo escucho ese hueco negro. Y si bien es cierto que es mi trabajo, que entre más menopáusica más trabajo, no quiero, no quiero. Quiero brindarles la oportunidad de que envejezcan con dignidad, que tengan una relación de pareja, si tienes pareja, de que estés bien en tu casa, de que te sientas bien, de que te veas bien. Acuérdense que los 50 son los nuevos 30 y eso es un hecho, eso no es invento. Pilar, una pregunta. Me llama la atención que has usado dos calificativos. Dignidad y la menopausia divina. Ambas empiezan por D. ¿Por qué digna? ¿Por qué la menopausia puede ser indigna? ¿Y por qué la menopausia puede ser divina? Ok, es indigna porque cómo tú te sientes con oleadas de calor, con insomnio, cómo trabaja César Miguel, una mujer que no ha pegado un ojo, que levantó a las 3 de la mañana y no pudo dormir más, porque no tiene progesterona, que es la que te induce el sueño, porque tienes oleadas de calor, porque tienes el estrógeno disminuido, entonces es el signo del abanico, te arropas y te desarropas. Mira, yo tengo pacientes que se han levantado en la madrugada a bañarse. O sea, mira la magnitud. ¿Qué más indigno que eso? Divino, porque como te dije, si tú estás en una etapa, en esta etapa inevitable, viéndote bien, sintiéndote bien, eso es divino. Con líbido, no muerta. Que no tengas resequedad, porque ¿qué pasa? Tú tienes resequedad vaginal, te va a doler, huyes a la relación. Es un círculo vicioso. Eso no es divino. ¿Y cómo haces entonces? Tienes tratamiento, necesitan, señoras, saber que los síntomas no los vas a llevar en silencio, que vas a buscar al especialista, que te tengo que escuchar, que te quiero escuchar tus síntomas, que te voy a examinar o te vamos a examinar y vamos a colocar terapia de reemplazo hormonal, la que todos le tienen miedo, TRH, la que a todos le huyen, la que la paciente me dice, pero no me vas a poner hormonas. Que así, mira, lo peor que pudo pasar fue en el 2002, no sé si saben el WHY, el estudio WHY, el Women Health. Ese estudio en los Estados Unidos y financiado por los Estados Unidos
tiene 160.000, es un estudio experimental, donde tiene 160.000 pacientes en 40 de los Estados Unidos. Allí hacen pruebas. En el 2002, estos investigadores dijeron que la terapia de reemplazo hormonal producía cáncer. Nada más y nada menos se les ocurrió. 8 años después, ellos se retractaron y dijeron, perdón, nos equivocamos, porque la población que escogieron no respetaron criterios de inclusión y de exclusión. Total que fueron pacientes muy mayores, pacientes con hipertensión, pacientes con arteriosclerosis. ¿Qué pasó? Ellos se retractaron. Mira, para los años 90, el 40% de la población de la paciente femenina recibía terapia de reemplazo hormonal. Y eso se vino abajo. Después que se retracta el estudio White, ¿qué le quedó a la paciente? Las hormonas de cáncer. ¿Qué es mi trabajo diario y el de mis colegas? Las hormonas no te dan cáncer, hay que saber escoger al paciente. Tenemos varias hormonas, no es una receta de cocina, César Miguel. Aplica dependiendo de las características y los antecedentes de la paciente. Ya. Ahora, ese cuadro que describió la doctora Ibarra, Liliana, no hace que la mujer eventualmente pueda deprimirse, caer en ese foso psicológicamente, Liliana, ¿cómo la sacas de allí? Sí, César Miguel, hace no solamente que pueda caer en temas de depresión, sino que hace que también estos cambios recurrentes a nivel físico, a nivel emocional, hace que se empiece a cuestionar incluso su propósito de vida, si se siente bien o mal, si está enferma o no, si quiere o no quiere estar con alguien, si va a poder o no va a poder. Coincide con la primera percepción que empezamos a tener de la vejez, aunque todavía esté lejos, pero es como ese miedo a estoy envejeciendo, estoy cambiando. Entonces, esto puede traer una cantidad enorme de consecuencias a nivel psicológico, sobre todo ansiedad y depresión, pero también dependiendo lo que ha sido, digamos, tu forma de relacionarte, va a tener un impacto enorme en que te puedas sentir rechazada, en esto que decía la doctora de poderte sentir fea, de no poderte sentir que eres tú. Y esto se aborda también con acompañamiento integral. La parte médica es importantísima, pero también la parte psicológica y emocional tiene que estar en conjunto para tener una mucho para poder volver a redefinir roles dentro de la pareja en el caso de que estés con y poder ver en esta etapa cómo generamos una comunicación que sea más efectiva, donde yo pueda compartir lo que estoy sintiendo y tú puedas también compartir lo que esto te hace sentir a ti. Entonces hay que hacer un trabajo en conjunto. Hay que hacer un trabajo de comunicación, es una etapa de transformación muy, muy profunda y la manera como lo abordemos ahora en la perimenopausia, como dice la doctora Ibarra, va a impactar muchísimo la forma en que abordemos los próximos 20 años de y con los demás. Hasta no hace mucho, la mujer cuando llegaba a la menopausia se sentía que había clausurado una etapa crucial de su vida, ¿verdad? Esa tendencia ya no se da como... Ese criterio ya no se aplica. Sencillamente la mujer cambian sus características, pero entra en una etapa que puede ser incluso más apasionante, más fértil intelectualmente, vivencialmente. A ver, cuando hablamos de esa terapia hormonal, ¿de qué estamos hablando puntualmente, Pilar? De lo que te falta en el cuerpo, de lo que perdiste porque llegaste a la menopausia, de lo que te está fallando desde tu perimenopausia. La testosterona la comienzas a perder a los 30 años. Cuando estás en menopausia no hay estrógenos, no hay testosterona, no hay progesterona. Toda esa disminución y se llegan a abolir completamente las hormonas, es lo que te da los síntomas. Estos síntomas psiquiátricos que las pacientes van a parar a que el psiquiatra y no le has colocado terapia, no le has pedido un perfil, como te dije, no las has escuchado. ¿Por qué al psiquiatra? Si bien es cierto que podemos trabajar como equipo multidisciplinario, las hormonas hay que resolverlas primero. Si no, ni Freud, que vuelvan a hacer, va a solucionar el problema. Entonces, este estrógeno, esta progesterona, esta testosterona,
es lo que te da vida. ¿Qué es la terapia? Terapia de reemplazo hormonal. Donde te falta estrógeno, vas a colocar estrógeno, vas a colocar testosterona y vas a colocar progesterona. ¿La paciente tienes que escogerla? Sí, la tienes que escoger, porque si es una paciente con cáncer de mama, sobreviviente a un cáncer de mama, que tiene antecedentes cercanos como madre, tía o hermana con cáncer de mama, tú vas a escoger la terapia. ¿Me explico? La vas a Perfectamente. combinar. Muy bien. No es estrógeno para todo el mundo. Ya. Claro, tiene que ser tratamientos individualizados. Quiero regresar a lo que en lo personal me motivó a llegar a este tema, que fue la lectura, el abordaje de estas novelas. Y la característica en ellas, Liliana, es que, sobre todo, por ejemplo, en la novela A Cuatro Patas, la protagonista es una mujer de 40 y tantos años que decide que va a hacer un viaje desde Los Ángeles a Nueva York en carro. Está hastiada del matrimonio y cuando va en ese viaje, sencillamente llega a un motel y allí le cambia la vida. Y hay una suerte de despertar sexual y una revolución. Él, psicológicamente hablando, ¿qué necesita, qué ansía la mujer que está procurando ese cambio en su vida? Ansía volver a reconectar consigo misma. Es interesante que la mujer hasta los 40 años, psicológicamente hablando, en general, ha sido una mujer que se ha dedicado a producir, a cuidar a otros, a generar un modo de vida donde tiene que ser, entre comillas, bonita, tiene que ser inteligente, tiene que ser la niña buena, entre comillas. Cuando llega este cambio, esta revolución interna, empezamos a recuestionar muchos de nuestros parámetros de vida. Y uno de ellos es la necesidad, y a veces no se entiende de esta manera, y por eso también surgen muchos problemas, de que necesitamos volver a reconectar con nosotras mismas. Y eso implica tener espacios a solas, eso implica un proceso de autoconocimiento, eso implica un proceso de revisión de nuestro propósito de vida, eso implica volvernos a reformular, una necesidad de volver a empezar, una necesidad de yo quiero cambiar, que a veces, bueno, cuando no hemos trabajado todo esto antes en la vida, porque no hemos podido, porque no ha habido el tiempo, decimos, ¿sabes qué? Yo necesito ahora dedicarme a mí, yo necesito pensar en mí, yo necesito volver a mí. Esta es una de las razones fundamentales de por qué ocurren en el caso nuestro estas crisis en esta edad, porque sentimos que tenemos suficiente tiempo todavía por delante para hacer un cambio desde la perspectiva psicológica, pero que ya también hemos vivido suficiente tiempo nuestra vida y tenemos la madurez para tomar decisiones distintas. Entonces hay mucha confusión en nosotras mental y emocionalmente y bueno, lo que decía la doctora hormonal, esto hace que empecemos a pensar en momentos en los cuales nos sentimos súper poderosas y otros momentos en los cuales nos sentimos completamente miserables. Así que creo que esto, aunque no he leído, voy a leer la novela, creo que esto pudiera ser lo que desencadena esta respuesta por parte de la protagonista. Fíjate que en el suplemento Babelia reúnen varias novelas, todas ellas son escritas en Estados Unidos, y lo han titulado como Anatomía del matrimonio fallido, porque estos cambios llevan a crisis en el matrimonio. A lo mejor las parejas, los esposos no han sabido acompañar a las mujeres en este proceso, ¿no? Puedo preguntarles por la experiencia personal de ustedes en este periodo, Pilar. Ok, mira, mi experiencia, por eso es que yo soy, Dios mío, pro hormonas, pro ejercicio, que no hemos tocado el ejercicio, no hemos tocado el ejercicio de resistencia, fuerza. Mira, yo soy tan pro, porque yo pienso, César Miguel, o sea, para mí la menopausia es divina. Ahorita yo estoy divorciada, no fue por la menopausia, pero mis hijos están grandes. Yo viajo, lo que a mí me detiene para viajar es mi consultorio, son mis pacientes. Como te digo, mis hijos están grandes, si me provoca viajar, viajo, que lo hago bastante, me encanta viajar. Soy yo
esta etapa, entonces a la gente le da miedo. Yo escucho a las mujeres, ay, no me nombres, la que no puedo nombrar, la menopausia. No, errado que eso, que no asumas, porque ya va. Tienes opción, a menos que te mueras antes, tienes alternativa de no llegar a la menopausia. Entonces, particularmente, yo le estoy pasando chévere. Yo tengo mi terapia, tengo full ejercicios, tengo un trabajo que amo, mi casa chévere con mis hijos grandes. Es lo que proyecto, by the way, es lo que proyecto y es lo que quiero que mis pacientes tengan y lleguen. Sin esa pared, no me coloques hormonas. O no voy a hacer ejercicio, mira a ver qué vas a hacer. Entonces ahí empiezo a negociar. Ajá, ¿qué te gusta? Caminar, pilates, ajá, ¿qué te gusta? Y es la negociación. Pero bueno, poquito a poco lo voy consiguiendo. Esa es Muy mi bien. experiencia. Bien. En mi caso, Liliana. sí, en mi caso, César Miguel, sí hubo mucha afectación en el tema de la relación de pareja. Básicamente coincidió este periodo de la perimenopausia y la menopausia en mí con el periodo que vas a ver retratado en psicología como la crisis de los 50 también de mi pareja. Veníamos de un proceso de migración que requirió muchísimas adaptaciones y ajustes. Tuvimos que manejar como pareja un proceso de nido vacío, el momento en que los hijos se van a la universidad y establecen una cantidad de cosas, situaciones que fueron coadyugando en el mismo momento, y yo siento que aunque tenía las herramientas y aunque conocía de esta etapa y aunque estaba asistida, muy probablemente fueron demasiadas las situaciones que coincidieron y el manejo del duelo hizo que para los dos fuese muy, muy difícil poder sortear esta etapa y se produjo una fractura de la relación, una separación en la relación. Y creo que esto también me hace poder comprender muchos casos cuando esto coincide no solamente con un cambio individual, biológico que estemos viviendo como mujer, sino también poder comprender el cambio que está viviendo nuestra pareja, el momento de vida y además el momento de la relación como tal, ¿no? Eso influye. Ya, muy bien. El tiempo se nos ha acabado hace rato, pero la conversación me tiene absolutamente imantado y quiero agradecerles de verdad la sinceridad con la que han hablado, la franqueza con la que han hablado, Pilar y Liliana, de verdad. A lo mejor hacemos muy pronto la parte 2 de esta conversación para seguir con ¡Ay, ella. súper! Maravilloso. Muy bien. Gracias, Pilar. Gracias, Liliana. Gracias a usted. La doctora Pilar Ibarra es ginecobstetra. Ella está en la ciudad de Maracaibo, se le nota en el acento. Y la psicóloga senior coach Liliana Torella en la ciudad de Orlando. El reloj indica 10:37 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Son las 10:40 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. El pasado lunes, la Corte Suprema en Washington decidió a favor de la solicitud del presidente Donald Trump para reanudar la deportación de inmigrantes ilegales a países distintos a su lugar de origen, incluidos lugares como Sudán del Sur, con un aviso mínimo. Organizaciones civiles y abogados migratorios alertaron inmediatamente al día siguiente de crecientes peligros para los migrantes. ¿Cuáles son esos peligros? Vamos a Totowa, donde está la doctora Verónica Cárdenas, quien fuera fiscal de inmigración. Verónica, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos de nuevo aquí en el programa. Buenos días, gracias. ¿Cuáles son los peligros que surgen ahora luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, Verónica? Los peligros en este momento es que las personas que están aplicando por asilo o una forma de protección en los Estados Unidos ya pueden ser deportados a países que no son su origen. También lo que dijo esta decisión, y la decisión, quiero hablar de la decisión por un
por un ratico, porque la decisión que la Corte Suprema decidió en este caso, no hay una decisión. Ellos hicieron esto en se llama un shadow docket. Fue una decisión bien rápida. 6 justicias fueron con esta decisión, pero ellos no firmaron esa decisión tampoco. Solamente las 3 justicias que negaron que el gobierno no tiene que dar la oportunidad a la persona para decir porque ellos tienen miedo a ser deportados a un país que no es su país de origen. Eso es lo que esta decisión decidió. Entonces, ahora la gente tiene peligro que cuando ya le negaron el asilo, pero capaz tiene protección, no pueden regresar a su país. Este país no le tiene que decir dónde van a ser deportados y muchas veces no le van a decir. La única cosa que sí queda para los inmigrantes en este punto es que ellos pueden decir cuando se dan cuenta que se van a ser deportados a otro país, que tienen miedo de tortura en ese país. A ver, ¿cuál fue el argumento de los 6 jueces que votaron a favor de la decisión? Y eso es el problema en este punto, porque la decisión fue decidida en un shadow docket y eso quiere indicar que no fue una decisión explícita por qué ellos hicieron esto. El gobierno tuvo el argumento que no deportar los inmigrantes a un país que no es el país de origen es muy peligroso para los Estados Unidos. Y con ese argumento nada más los 6 jueces decidieron que el gobierno puede continuar con esas deportaciones sin dar los migrantes la oportunidad de decir por qué ellos tienen miedo de regresar. A ver, esta decisión es inapelable, ¿verdad? Porque lo que decide la Corte Suprema ya no se puede apelar. Esto no se puede revertir entonces. Todavía hay una esperanza de la Corte más baja que está tomando los méritos de este caso, decidir que capaz sí el gobierno tiene que dar la oportunidad para una persona explicar por qué tienen miedo a regresar a un país que no es el país de origen. Todavía hay esperanza. La única cosa que esta decisión dijo es que mientras el mérito del caso está siguiendo, el gobierno puede continuar con esas deportaciones. Y ese tipo de decisiones, ¿cuánto tiempo llevan, Verónica? ¿Qué le sugiere usted al inmigrante que pueda estar en una dificultad como esta? ¿Qué le sugiere? Eso es una pregunta bien buena y va a depender si la persona está detenida o no está detenida. Lo que yo estoy viendo ahora es que cuando la gente está detenida, las deportaciones están pasando bien rápidas. Este gobierno ha detenido más gente que tiene espacio. También ha instructado a los jueces migratorios que deben de negar los casos y estamos viendo más de 80% de los casos de asilo son negados. El gobierno está procesando bien rápido con estos casos. Si la persona está moviendo de una cárcel a otra, en ese punto ellos deben de expresar que tienen miedo a regresar, preguntar dónde lo están moviendo y conectarse con un abogado. Aunque el sistema sí es un poquito despacio, los abogados, la familia no va a saber dónde está moviendo a esa gente hasta unos días después. Había mucho atraso con los asilos, ¿verdad? De años incluso. ¿Eso ya ha cambiado, Verónica? Lo que estamos viendo que ha cambiado es quién está teniendo las audiencias primeras. Yo tengo clientes que tienen un asilo pendiente por más de 5 o 6 años. El gobierno no está afanando esos casos. Ellos están haciendo los casos de la gente que ha recién entrado y esos casos se están moviendo muy rápido, más rápido que la gente puede coger la evidencia para prepararse correctamente para esos casos. Y esos son los que dices que ya el 80% los están negando. Sí, porque el presidente tiene la habilidad de decir a los jueces de inmigración cómo ellos deben de decidir casos. Y él ha decidido leyes para los jueces inmigratorios que ellos tienen que negar ciertos casos. Eso es lo que estamos viendo. También en abril ellos decidieron más casos que en
cualquier otro mes en el pasado. Ellos decidieron 11,000 casos en abril solamente. Es una situación muy difícil, Verónica, muy fuerte, muy difícil. Sí, esta decisión sí va a ser una decisión muy difícil. Las personas en este punto necesitan abogados porque la única manera de parar esto es para hacer apelaciones en las cortes federales para cada persona específicamente. Verónica, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a usted. Que tenga un buen día. Gracias. Verónica Cárdenas es abogada de inmigración, fue fiscal de inmigración, nos habló desde Totowa, en New Jersey. Y vamos ahora a conversar en Washington con Javier Sierra. Javier es portavoz de la organización ambiental Rewiring America. Javier, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. ¿Qué tal, César? Un gran placer siempre hablar contigo. Javier, he leído, hemos hablado mucho de inteligencia artificial, riesgos, retos, pero no había vinculado la inteligencia artificial con el daño ambiental. En 2024, ChatGPT consumía más de 500,000 de kilovatios de electricidad al día, lo que equivale al consumo energético diario de 180,000 hogares en los Estados Unidos. A ver, ¿qué significa la inteligencia artificial en el campo del daño ambiental? Javier. Sí, todo depende del tipo de energía que utilicen, ¿ves? Los centros que devoran electricidad a un ritmo enorme, en muchos casos son tan grandes como un campo de fútbol, están consumiendo energía procedente de los combustibles fósiles, del carbón, del gas o del petróleo. Entonces, evidentemente, tenemos un gran problema, porque lo que menos podemos hacer ahora, o que lo que menos debemos hacer ahora, es aumentar las emisiones de combustibles fósiles. Lo que tenemos que hacer es reducirlas drásticamente. Entonces, además, esta es una de las razones por la que la electricidad está cada día más cara. El gobierno federal estima que para este año los precios al por mayor de la energía crecerán un 7%. Y fíjate, esto yo creo que es muy importante, César, porque lo que menos necesitan ahora mismo los consumidores es acabar los incentivos, los beneficios y los programas que hacen nuestras vidas más llevaderas, tal y como está tratando de hacer ahora mismo el Congreso. Y si tenemos un ratito te explico cómo es. Sí, por favor, ¿cómo es? Mira, existen varios programas. El programa, por ejemplo, de mejora de eficiencia energética en el hogar, que ayuda a los consumidores a mejoras en sus casas que pueden ahorrarles miles de dólares anuales a una familia promedio, o el crédito fiscal de energía limpia residencial, el cual pueda ver con la inflación en los precios de la energía ahora y en el futuro. Estos programas están todos en lo que se llama la ley de reducción de la inflación, que ahora mismo se está debatiendo a ver si o no se va a eliminar. Y si se elimina va a ser un gran golpe para la billetera de los del país, especialmente a los consumidores latinos. ¿Por qué? ¿Por qué específicamente los latinos, Javier? Fíjate que en una reciente encuesta nacional se reveló que la intención del Congreso de eliminar estos programas está en total contradicción con las prioridades de los votantes latinos. El sondeo reveló que estos votantes están especialmente preocupados por el incremento en los costos de la vida, la inflación y los gastos básicos. También les preocupa el ascendente costo de la electricidad, los servicios públicos y el mantenimiento y mejoras en el hogar. Esto es particularmente relevante para nuestra gente porque está demostrado que la carga energética de las familias latinas, es decir, lo que gastamos en energía es un 20% más que gastan los hogares blancos, por ejemplo. Ahora, todo indica que cada vez vamos a depender más de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y la inteligencia artificial cada vez va a exigir más y más consumo energético. ¿Esto nos va a llevar a qué punto, Javier? Y esto es otra de las razones por las que el Senado tiene que tener mucho cuidado a la hora de eliminar estos programas. Porque no solamente es eso, sino también toda la ley de reducción de la inflación
es la ley climática más completa del mundo y lo que hace es abastecer o incrementar notablemente el abastecimiento de energía limpia y renovable. Fíjate, Texas es un gran ejemplo en este sentido. En Texas, que es, como todos sabemos, es un estado muy conservador, el año pasado agregó casi 90 centros de generación de energía dentro del estado. El 97% de esos centros eran solares, eólicas o por medio de almacenamiento en baterías. Entonces estamos viendo que está comprobadísimo que esta es la manera de hacerlo. La energía solar y la eólica son con mucho las más baratas y al mismo tiempo son las más fáciles de instalar, ¿ves? Si tú tienes, digamos, unos paneles solares en tu casa y tú generas toda tu energía, que puedas generar, lo puedes exportar a la red eléctrica y al mismo tiempo conseguir unos créditos que te abaratarán incluso más tu consumo de energía. Tiene sentido desde cualquier punto de vista que lo veas, ¿ves? Además, no solamente eso, sino que además es limpia, renovable, abundante y es la prescripción exacta que nos da la ciencia para acabar de una vez con la crisis climática que todo el mundo nos estamos confrontando ahora mismo. Ahora mismo en el noreste de Estados Unidos estamos sufriendo una ola de calor espantosa y uno de los grandes miedos que hay ahora mismo es que la demanda de energía no sea suficiente para aguantar este golpe de calor que tenemos pues, entonces, millones de personas. Y cada vez va a ser más calor. De eso ya hemos hablado en otras oportunidades. El agua, Javier, el consumo de agua, ¿cómo va en este contexto que estás planteándonos? El consumo de agua, ¿cómo dices? Estamos, ¿Desde el punto de vista energético? Sí, en este contexto donde la inteligencia artificial cada vez nos va a exigir más. ¿Qué pasa con el agua? Sí, para la refrigeración de los centros claro. Sí. Obviamente es una de las razones, porque una razón más para la que tenemos que utilizar energía limpia y renovable. No solamente sino también obviamente el agua, que es para refrigerar estos centros que consumen energía de una manera tremenda. Pero yo creo que, César, lo más importante de es que el incremento que vamos a tener. El mismo gobierno está diciendo que va a haber un incremento vamos a necesitar un 17% más de generación de energía de aquí al año 2030. Para eso tenemos que hacerlo de la manera más rápida, más eficiente y más limpia posible, y eso es a través de la energía limpia y renovable, el sol y el viento. Entonces, sí, lo del agua que tú mencionas obviamente es también un problema, ¿no es cierto? Pero el problema fundamental aquí es no seguir utilizando combustibles fósiles, que son los que están empeorando la crisis climática. ¿Y esa tendencia se mantendrá? ¿Qué proyecciones haces en ese sentido? Lo estamos peleando muy duro, César. Estamos peleando en el Congreso, tratando de convencer a los senadores de que no prescindan, que no eliminen la herramienta fundamental para llegar a estas metas energéticas, para cumplir con este 17% que te estaba mencionando antes y al mismo tiempo reducir drásticamente las emisiones climáticas. Entonces, si se elimina la ley de reducción de la inflación, como te digo, es la legislación más importante del mundo entero a la hora de reducir las emisiones y de generar energía limpia y renovables, entonces estaremos en un gran problema, César. Ya. Esperemos que no ocurra. Ya veo. Por lo pronto, las olas de calor van a seguir creciendo. ¿Y cuántos están en este momento allá en Washington, Javier? Estamos casi a 100 grados. Dentro de una hora vamos a estar a 100 grados. Parece ser que la cosa va a amainar. Mañana va a haber un par de tormentas que nos va a traer aire fresquito, pero como tú bien dices, esto va a ser la norma, ¿no? Ya lamentablemente hay aspectos de la crisis climática que son irreversibles, y uno de ellos son estas olas de calor espantosas que vamos a seguir sufriendo y que quizá vayan en aumento. Entonces, es una razón más para que generemos más y más energía limpia y renovable y dejemos de lado de una vez los combustibles fósiles, que son los que están realmente animando esta crisis. Ya. Javier, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Y mantente a resguardo del calor, Dios.
Javier Sierra, desde Washington. Leo aquí esta información. Los iraníes respiran aliviados con el alto al fuego, pero pervive la incertidumbre. Los iraníes han recibido con alivio el alto al fuego tras 12 días de bombardeos que causaron oficialmente 610 muertos y provocó la huida de miles de personas de la capital. Pero aún pervive la incertidumbre en el futuro. Aunque lejos de lo habitual, en Teherán ha aumentado el tráfico en el día de hoy. Hay más comercios abiertos que días pasados. En algunas zonas resonaban los trabajos de limpieza en los lugares golpeados por los proyectiles israelíes. Esto lo estoy leyendo Swiss Info de la agencia EFE. Y en otros medios se reseña la represión que puede venir por parte del régimen de los ayatolás, porque evidentemente hubo un momento en que más de uno empezó a decirlo, y se dijo aquí en Estados Unidos y se dijo en Washington, que podría haber el cambio de régimen, que evidentemente eso estaba planteado, lo dijo el presidente Trump. Ese cambio de régimen ya, por lo visto, no va a más, por ahora. Este jueves, en Conexión, hacemos un recopilatorio de todo lo que ha acontecido con la crisis y la guerra entre Irán ese es el viernes. Vamos a dedicar todo lo que ha acontecido con el tema migratorio aquí en los Estados Unidos. Tendremos un especial en ese sentido. Este jueves, en Conexión, el tema migratorio. En Conexión. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.